Buenas noches, bienvenidos un domingo más a 52 minutos. Esta semana se han cumplido 500 años del descubrimiento del Pacífico, un hallazgo que supuso 21 años más tarde del descubrimiento de América por Colón, un antes y un después en el mundo. Se abría la puerta a la redondez del planeta, el mayor océano, una gran masa de agua que completaba las rutas marítimas, una enorme autopista que conectaba, ahora sí, todos los territorios y mercados del mundo. La globalización comenzó con el descubrimiento del Pacífico y fue, una vez más, un extremeño su protagonista. Núñez de Balboa nació en Jerez de los Caballeros. Después de vagar por España y buscar aventuras y sobre todo fortuna por diversos puntos de la recién conquistada América, recaló en la actual Panamá. Y fue allí, hace 5 siglos, donde descubrió el paso entre el Atlántico y el Gran Pacífico, el actual Canal de Panamá. Un extremeño, como tantos otros, que huyeron en busca de una vida mejor, una biografía plagada de claroscuros. Hemos viajado a Panamá y hemos rememorado sus pasos. Hemos hablado con biógrafos, con políticos, con expertos. Nada más aceptar esto, Balboa le dijo: señor gobernador, el Mar del Sur ya está descubierto. Esta noche van a conocer a la persona y su hazaña en este documental producido por Canal Extremadura Televisión y por la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. Un trabajo que profundiza en una aventura que cambió para siempre la visión del mundo y sus relaciones. A continuación, Balboa, el Mar del Sur y su legado. Hace 500 años, el Mar del Sur fue avistado por primera vez por un europeo, Vasco Núñez de Balboa. Tan importante como el descubrimiento de América, este hecho marcaba los inicios de nuestra sociedad global. Con una fe inquebrantable, acompañado de 190 compañeros de aventuras, 600 indígenas cueva, atravesando la inexpugnable selva del Darién en época de las grandes lluvias, luchando contra las enfermedades tropicales y ataque de tribus enemigas. Vasco Núñez de Balboa, el 25 de septiembre de 1513, consigue divisar un nuevo océano que cambió la geografía del mundo. Vasco Núñez de Balboa nace muy cerca de la parroquia de San Bartolomé y es de una familia de hidalgo, aunque probablemente por las cosas que hemos estudiado, una familia venida a menos. Era conocido en Jerez, sabía manejar muy bien la espada, de hecho le llamaban el espadachín, y tuvo una relación con lo que era la villa entonces, una villa medieval, una relación que va a condicionarle en gran medida para su aventura posterior. Jerez en el siglo XV es una villa donde hay judíos, hay moros, hay gente indigente, y Balboa tiene una relación con esa gente, es decir, podríamos decir con lenguaje de hoy que era una persona interclasista. Considero fundamental su estancia bajo el mecenazgo de Pedro de Portocarrero, el octavo señor de Moguera, que llamaban el sordo por sus problemas auditivos, porque allí aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió leyes, aprendió las artes marciales, es decir, fue mucho mejor preparado que la inmensa mayoría de los conquistadores que saltaron el charco. Sirvió como paje y escudero de Pedro Portocarrero, y en 1500, animado por las noticias de los viajes de Colón y por su señor, decide emprender su primer viaje a América. Ese es un momento estelar de Balboa, cuando se embarca, porque es cambiar su vida, se embarca a lo desconocido. Él no tenía, probablemente, al menos no hay constancia de ser un marino experimentado.
Con Bastidas y de la Cosa recorre las costas del Mar Caribe desde el este de Panamá, el Golfo de Urabá, hasta el Cabo de la Vela. Aprende muchísimo con ellos, visita por primera vez Panamá, las actuales costas panameñas, en 1501, y la broma es un pequeño molusco que vive en aguas cálidas y que horada las maderas, y entonces crea una serie de canales que por ahí penetra el agua marina, y acaba hundiendo los barcos. Pues bien, atacados por la broma, sus barcos, al llegar al puerto del Retrete, deciden volver a España y ponen rumbo a la Española, pero como estábamos en el mes de noviembre, un mes donde las tempestades y los huracanes son bastante frecuentes en el Caribe, tienen un naufragio y a nado alcanzan la costa en la parte más occidental de la isla de la Española. Y allí se instala Vasco Núñez de Balboa y le dan indios de reparto, lo cual quiere decir que durante estas campañas guerreras, pues su actividad fue muy importante y tuvo un papel protagonista. Residió varios años en la isla de la Española, donde obtuvo tierras y crédito para montar una empresa criadora de ganado porcino. Cría los cerdos con dátiles, lo que daba un sabor especial a la carne, abasteciendo los mercados de Santo Domingo. El negocio era prometedor, pero su destino no era la cría de cerdos, y la naturaleza le volvió a poner en el camino. Núñez de Balboa huye de Santo Domingo no por ser un sinvergüenza, no por haber estafado, no por haber sido un asesino, sino porque resulta que dos grandes huracanes, uno en 1508 en el mes de agosto y otro en 1509 a finales del mes de julio, destruyen todas sus instalaciones agropecuarias. Entonces ya no tiene posibilidades, debiendo mucho dinero, y por eso se escapa. Con su perro Leoncico y una espada, se embarca de polizón metido en un tonel para escapar de los acreedores. En esa aventura de escaparse de polizón es donde empieza a decantarse la gran capacidad de liderazgo que Balboa tiene, porque cuando lo encuentran con su perro y su espada, que es lo único que llevaba, lo quieren dejar en la primera isla que encuentre, y entonces la tripulación, que conoce a Balboa, lo que pide es que, bueno, que sea uno más de ellos, y entonces empieza la otra dimensión de Balboa, que es la dimensión de una persona que ejerce el liderazgo ya en concreto, que tiene una capacidad de ganarse a la gente y que va a emprender un poco después esa aventura de descubrir. Alonso de Ojeda fundó San Sebastián, primer intento de los españoles de establecer una base en la costa caribe del continente. Ojeda había partido herido hacia Santo Domingo, pues la situación era insostenible. La zona era muy belicosa y malsana. De los 300 colonos iniciales, quedaban 42. El mando de San Sebastián fue encomendado a Francisco Pizarro, quien debía resistir 50 días hasta que Ojeda volviera, pero este nunca apareció. Cuando llega con los hombres que quedaban de Ojeda, entre ellos Francisco Pizarro, a una población que se encontraba en la orilla oriental del Golfo de Urabá, que pertenecía precisamente a la gobernación de Urabá, se encuentran con que allí no tienen nada que comer. Los indios, cada vez que salen de una fortaleza que construyen, los van matando a base de flechas con mucho veneno, que eran prácticamente mortales, y están desesperados. Entonces Balboa se erige allí como auténtico líder diciendo: durante mi viaje de Bastidas en el año 1501, recuerdo que en la otra orilla del Golfo había un sitio privilegiado donde había un poblado indio, con un río a su alrededor y una ensenada o bahía donde podíamos meter las naves, y yo creo que deberíamos ir allí. Toda la gente sigue detrás de él y llegan allí. Y llegan entonces a lo que fue luego la Santa María de la Antigua del Darién, la primera población estable de tierra firme, que estaba ya en la otra orilla, en la gobernación que pertenecía a Nicuesa. Bien, allí al final, como Enciso es un inútil, lo que hace Balboa es moverse para crear un cabildo.
y no enfrentarse de esta manera a la corona. Crea el primer cabildo, a él le hacen alcalde junto a un vasco que se llamaba Zamudio y comienza a gobernar. Según relata el cronista Fray Bartolomé de las Casas, Santa María del Darién, situada a orillas del Mar Caribe, en la región del Darién, fue la primera ciudad fundada en tierra firme por Fernández de Enciso y Vasco Núñez de Balboa. Balboa asumió la alcaldía del pueblo, mejoró las relaciones con los indios, se hizo amigo de los caciques y prohibió que los esclavizaran, no repartió tierras ni impuso tributos, así consiguió ayuda y alimentos. Trabó amistad con algunas tribus y peleó con otras. En 1512 llegó a los dominios de Careta, con quien pactó una alianza, y juntos llegaron a los territorios de Ponca y Comogre. El cacique Comogre era muy poderoso y cuando llega a sus bohíos, que son su poblado, se encuentra que tiene unas casas maravillosas y le dan un montón de oro. Los españoles, deseando repartirse el oro, empiezan a fundirlo allí y empiezan a discutir, oye, que esta joya es más importante, oye, que esta es menos importante, y el hijo de este cacique Comogre, que se llamaba Ponquiaco, coge la balanza en la que los españoles estaban pesando ese oro fundido, lo tira por el suelo y les empieza a gritar, diciéndole, ¿qué hacéis vosotros insensatos discutiendo por esta poca cantidad de oro? Y le dice, a 6 soles de aquí se encuentra un sitio en el que el oro es gigantesco. Se encuentra un pecri, como llamaban ellos, un mar lleno de riquezas. Entonces los españoles se quedan asombrados y es la primera vez que oyen hablar del Mar del Sur. Para poder llegar al Mar del Sur debe atravesar varios cacicazgos y precisa un ejército muy preparado. Balboa manda cartas a Santo Domingo pidiendo 1000 hombres y envía a España a Juan de Caicedo y Rodrigo de Colmenares con la noticia de la existencia del Mar del Sur. Estos le traicionan acusándolo de 1000 infamias y el rey Fernando arma una expedición con 2000 hombres al mando de Pedro Arias, Pedrarias, para hacerse cargo del territorio. Vasco Núñez de Balboa, que era un gran capitán y un fenomenal estratega y que en casa de Portocarrero había aprendido las artes militares, dice, pero ¿cómo voy yo a atravesar estas selvas con 1000 hombres? Necesitaríamos una intendencia que es prácticamente imposible. No olvidemos que la hambruna siempre sobrevolaba sobre Santa María. Se dice que el gran enemigo de los españoles no fueron los indios, sino fue el hambre, la tremenda hambre que pasaron. Con un pequeño grupo de hombres, decide un 31 de agosto embarcarse rumbo al puerto de Careta, padre de Anayansi, con la que vivió hasta su muerte, e inicia su estrategia hasta el ansiado mar. Fue Anayansi quien logró imponerse al vencedor de los suyos, ejerciendo una gran influencia para proteger a los indios. Le enseñó que no había diferencias fundamentales entre las dos razas, solo era cuestión de costumbres, hábitos y grado de civilización. Como dice Bartolomé de las Casas, enamorado, y tuvo hijos con Núñez de Balboa, que era la que vivía con Núñez de Balboa, que es la que le dijo a través de Ponquiaco, allá está el Mar del Sur. Balboa era un hombre que no sabía estar parado, y el 1 de septiembre de 1513 decidió ir a descubrir el Mar del Sur. 1000 indígenas y 190 españoles se internaron en el Istmo de Panamá atravesando las cordilleras del río Chucunaque por el camino de sierras que Ponquiaco le había mostrado. El día 25 de septiembre de 1513 ellos avistan el mar, pero no todos a la vez. La noche anterior, el día 24, han estado acampados cerca de una cumbre y a la mañana siguiente Balboa le dice, esperar ahí que voy a subir. Y sube y avista aquella masa nueva, increíble. ¿Y qué significaba eso? Eso significaba que Balboa iba a descubrir la última frontera del mundo. A partir de ese momento, aunque Magallanes luego va a llegar a descubrir lo que llamará el Pacífico, porque Balboa le llama el Mar del Sur,
quien tiene el gran privilegio de cruzar la última frontera de la Tierra es Balboa, y eso revolucionará las comunicaciones y revolucionará la cartografía y la geografía y todo el conocimiento, y posteriormente el comercio. Es decir, supone una revolución de un calibre tremendo, probablemente no tan espectacular como el descubrimiento de Colón, pero en sus consecuencias es más, porque este es el que nos va a decir que aquello de Colón no estaba en Asia, sino que había un continente por medio y un océano que era 2 veces y pico más que el océano Atlántico. El 29 de septiembre tomó posesión con testigos y escribano de aquel mar, llamando San Miguel al Golfo por ser su día, y al mar el Mar del Sur. Gonzalo Fernández de Oviedo, escribano de la aventura de Balboa, relata: 4 meses y medio tardó Balboa en llegar al Golfo de San Miguel y volver a Santa María. Trajo más de 100.000 castellanos de buen oro y la alegría de haber hallado la mayor riqueza que nunca los nacidos vieron. En Santa María despachó una nao con cartas para el rey, con una larga y devota relación de lo que había hecho, 20.000 castellanos del Quinto y 200 perlas finas. Mucho más importante y mucho más difícil que hizo Balboa fue que desde el mar Caribe, en el puerto de Acla, que él acaba de construir, llevó pieza a pieza 4 bergantines hasta el Golfo de San Miguel en el mar Pacífico. Es decir, el Acla, los maderos los pulían, y entonces anclas de casi 4 toneladas, de 4 quintales, jarcias, velas, absolutamente todo a hombros lo fueron trasladando, atravesando selvas prácticamente inaccesibles, ríos caudalosos, humedales, cenagales, altas montañas. Hicieron una cadena humana. Yo creo que desde los tiempos de que los faraones construyeron las pirámides jamás pasó eso. Fueron 200 españoles, 30 negros y centenares de indios. Pero fijaros bien, fue tan inteligente Balboa que antes de enviar esta cadena humana cargada con todos los materiales para hacer bergantines, mandó acompañar a uno de sus capitanes que fuera a la cima del monte. Este es el Caribe, este es el Pacífico, y aquí está el monte que separa las 2 vertientes de los ríos. Pues bien, mandó construir allí una casa para que las personas tuvieran ahí un lugar de descanso y la cosa funcionara bien. El rey don Fernando nombra a Pedrarias gobernador de Castilla de Oro y, entre otros muchos encargos, los de convertir y dar buen tratamiento a los indios, que siempre diese parte de lo que hubiese que hacer al obispo Juan Cabedo, primer prelado de Tierra Firme, juzgar a Balboa y enviarlo encadenado a la metrópoli. Partió de Sanlúcar de Barrameda el 14 de mayo de 1514 con 17 naves y 1.500 españoles, llegando con toda su armada al Darién el 21 de junio. Y en el Darién no hay nadie, no hay un barco, está todo en silencio. Muy mosca manda bajar a sus 2.000 tripulantes, se visten con sus mejores galas, él va primero con un caballo enjaezado, al lado su mujer y sus hijos, detrás el obispo en palio rodeado de turiferarios y de curas. Vamos, una armada completamente con sus armas cargadas, vienen por un lado y por el otro los encuentran con unos labradores prácticamente sucios, con barbas totalmente descuidadas, amarillentos porque realmente estaban con muchísima hambre y flacos, que se encuentra con estos señores. Entonces eso lo consideró él como una humillación. Pero lo que sobre todo consideró una humillación fue que nada más aceptar esto, Balboa le dijo: señor gobernador, el Mar del Sur ya está descubierto. El rey Fernando recibió la carta y los presentes que Balboa le había enviado. Quedó tan complacido con el relato que revocó la sentencia dada contra él y le nombró adelantado del Mar del Sur. Pedrarias, gobernador deseoso de oro, atormentó a caciques y realizó tantas crueldades que fue causa de la rebelión de indios antes aliados. No le fueron bien las cosas y Balboa se lo recriminaba hasta el punto de convertirse en enemigos.
medió para calmar los ánimos el obispo Cabedo, casando a Balboa con la hija de Pedrarias. Estando Balboa en la mar de su adelantamiento con 4 carabelas dispuesto a descubrir el Perú, fue llamado por el gobernador a Acla. Y van a meter en prisión a Balboa. Francisco Pizarro será uno de los que tenga el encargo de apresarlo, que ha aprendido con Balboa, y otros fieles con él pues van a ser ejecutados. Dentro de sus principales defectos, para mí, es que era demasiado crédulo. Se fiaba demasiado de la gente. Y se fió de su suegro. Era su suegro, ¿cómo le iba a hacer daño? Y entonces, bueno, le engaña, le pone en prisión, le dice que es un traidor y le decapita. Panamá nunca renunció al personaje e incluso lo tienen por suyo. Así, llevan su nombre parques, avenidas. En su honor se bautizó como Balboa a su moneda y la mayor distinción otorgada por el gobierno de la República es la Orden de Vasco Núñez de Balboa. Si le comparamos con otros grandes conquistadores como Hernán Cortés, todos ellos extremeños, por cierto, Francisco Pizarro y Sebastián de Benalcázar, un montón de ellos, yo creo que lo que tiene más importante Vasco Núñez es la visión que tenía de que los españoles solos, sin la ayuda de los indios, no podrían conseguir sus objetivos. Probablemente significa, entre los primeros nombres de esa conquista, la aportación de generosidad y de una persona que tenía unas cualidades como soldado, como cuando uno lee en las cartas a Fernando, como leal a la corona desde su interpretación, pero que también tenía en su contra, podríamos decir, una gran capacidad de liderazgo que sentó mal a Pedrarias Dávila, y una cuestión que también sirve para enjuiciar por qué acabó así Balboa, que fue que él no tenía amigos en la corte. Cuando ya se descubrió el Mar del Sur o el Océano Pacífico, entonces esto cambió la cosmovisión del mundo e hizo una gran contribución al desarrollo de la navegación, de la economía y del conocimiento de un mundo que hasta esa época era desconocido para el mundo antiguo, Europa. Entonces yo sí creo que él es un hombre valiente, decidido, audaz, que no le temió a las barreras ni a los obstáculos, y gracias a él el mundo cambió. Yo siempre digo que ese es el ADN, ¿no? La esencia de los extremeños. Los extremeños han sido gente que no ha encontrado barreras ni límites a sus sueños, ¿no? Y eso se encarna en la figura de Núñez de Balboa. Y además lo hicieron con todas sus energías y dejando tras de sí lo que más se quiere, ¿no? Que es su entorno, su ambiente, su familia, su pueblo. Y luego ahí está su huella, ¿no? Su huella y el reconocimiento del pueblo de Panamá a ese extremeño, ¿no? Que sienten como propio, hay que decirlo también. No lo sienten como un extraño, es que Balboa es algo propio también de los panameños. Esa es una historia también a poner en valor, porque probablemente despeja algunos de los mitos, ¿no? Del tratamiento del que han sido objeto. En ocasiones probablemente se abandonó la figura de Núñez de Balboa y de otros tantos ilustres extremeños porque se analiza su figura con los parámetros probablemente del derecho actual. Claro, hace 5 siglos había una perspectiva que no era la de ahora, pero hay que recordar que Núñez de Balboa se integró en Panamá. Núñez de Balboa fundó una familia también en Panamá, y Núñez de Balboa, en definitiva, se hizo un poco panameño, porque ese también era el espíritu, integrarse y contribuir al desarrollo de la comunidad que acababa de descubrir. Balboa, los que le han aprovechado no ha sido Extremadura, ha sido los panameños. Es su moneda oficial, el Balboa. La máxima condecoración es la condecoración de Vasco Núñez de Balboa, es su ídolo.
es el personaje más importante, pero era español. Podemos decir, y eso es verdad, que aunque él se bautizó en Jerez de los Caballeros, tuvo un bautismo de sangre en Acla, en Panamá, que le convirtieron en un panameño del siglo XVI. Entonces, bueno, compartimos esa personalidad, el haber nacido en nosotros y haber desarrollado su vida en Panamá. Y yo creo que eso los panameños lo tienen muy claro. Después de la ejecución de Balboa, Pedraria se traslada al Mar del Sur y el 15 de agosto de 1519 encuentra un enclave más tranquilo donde funda Panamá, que en lengua cueva significa abundancia de peces. Aunque el lugar no era el idóneo, había mucho fango y era insalubre, el puerto no era el ideal. Traslada la capital de Castilla del Oro hasta allí. El Camino Real fue la primera ruta en cruzar el istmo. Por ella transitaban los cargamentos de oro, plata y perlas que se enviaban a España. Panamá se convirtió en un punto de partida para la conquista del Perú. La ruta, en su origen, empezaba en la población de Nombre de Dios, en la costa atlántica, y terminaba en la antigua ciudad de Panamá, en el Pacífico. Durante siglos fue la más importante del imperio colonial español. De todo el oro que llegó a España procedente del Nuevo Mundo, el 60% cruzó por el istmo de Panamá. El Camino Real es el predecesor de lo que hoy es el Canal de Panamá. Carlos I llegó a encargar la construcción de un canal a través del río Chagres, y Felipe II buscó la misma idea en Nicaragua, justificando su fracaso con la frase: «Lo que Dios ha separado no lo puede unir el hombre». En 1510, Nicuesa consigue llegar al istmo de Panamá, donde desembarca diciendo a sus hombres: «Paremos aquí, en nombre de Dios», y en ese mismo lugar funda una ciudad llamándola Nombre de Dios. Fue el punto de partida del Camino Real y el primer puerto de la flota de Indias en el continente. Hoy en día es una pequeña población de menos de 1000 habitantes, en su mayoría descendientes de los antiguos esclavos. Nosotros nos separamos de España en 1821 y nos unimos a la Gran Colombia, Entonces ellos hicieron sus poderes. Yo no estaba nacido. Me contaron mis antepasados. No estaba nacido. Yo no lo viví. Yo lo estoy viviendo ahora. Nosotros somos, aquí fue el primer lado donde llegaron todos los españoles. Aquí, en Nombre de Dios. Esta era tierra de indígenas. El baile del Congo es una herencia de más de 500 años de dolor, alegría y llanto, transmitida de generación en generación por los esclavos africanos. Es el relato de una dolorosa odisea que surge cuando Juan de Dios, un esclavo escapado, dirige un grupo a la jungla donde establecen su propia comunidad. Africano. De los africanos vino eso para acá. Y nosotros hicimos la misma cosa que ellos. Y nosotros seguimos con la misma senda. Se realiza descalzo por la relación con la tierra. Es una mezcla de movimientos, percusión, sonidos fuertes, colores, vestidos y máscaras. Los movimientos son sensuales, de alegría, tristeza o dolor, pero llenos de vida. En 1597 se funda Portobelo, un enclave más fácil de defender, y sustituye a Nombre de Dios como punto de enlace con España.
Al convertirse en punto de encuentro entre las expediciones comerciales, con mercancías desde España, y las que llegaban en mulas a través del Camino de Cruces, fueron las causas para la creación de grandes ferias que hicieron de la ciudad una de las más importantes de América. Tantas riquezas llegaban a Portobelo que atrajo la atención de piratas como Henry Morgan, y a finales de junio de 1668 la asalta por sorpresa, logrando vencer con mucha dificultad toda resistencia. El enclave, actualmente poblado por algo más de 2000 habitantes, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A pocos años de descubierto el Nuevo Mundo, Vasco Núñez de Balboa, en el año 1513, contempla por primera vez y desde la cima de una loma del Chucunaque la inmensidad del Mar del Sur. 4 días después toma posesión del mismo en nombre de los monarcas de Castilla. Se inicia el proceso de colonización de la tierra firme. Una travesía de 6 días se convirtió en un viaje de ida y vuelta de varios meses a través de la selva del Darién. La histórica región del Darién, también llamada Tapón del Darién, es un área selvática que ha funcionado históricamente como una barrera natural entre ambos subcontinentes. Son 579.000 hectáreas, desde partiendo de acá del Pirre hasta el límite de Panamá con Colombia, pegado con Parque Nacional Los Catíos en Colombia. Entonces ahí queda el Parque Nacional Darién desde ahora. Y también los kilómetros que hay desde el Parque Nacional Darién hasta Colombia son 180 kilómetros. Yo creo que el tapón sigue existiendo porque es la manera de que las pestes que traían los ganados no pasaran. Ese tapón es precisamente el Darién, donde se funda la escuela maravillosa de herreros. Los grandes capitales se forjaron ahí, con el soldado que tenía Núñez de Balboa, un tal Pizarro, que además le pagó aquello, ese soldado que descubrió el Mar del Sur con Núñez de Balboa, llevándolo prisionero. Hay oposición para completar la carretera a través del Darién por diversas razones, incluyendo el deseo de proteger la selva tropical. El tapón de Darién es un recurso que nos protege de una serie de plagas que pudieran venir desde el sur. Uno de los mayores potenciales que tenemos nosotros en Darién es el turismo de naturaleza, porque todavía tenemos bosques prístinos, una naturaleza pura, tenemos gran diversidad de especies, y una de las virtudes y de las luchas que tenemos los grupos ambientalistas es que no se destape, que no se abra el tapón de Darién. La población es escasa, dispersa y heterogénea, y está localizada en numerosos pequeños poblados vinculados a los cursos de agua. La única provincia que tiene un crisol de raza. Un crisol de raza, ¿por qué? Porque podemos encontrar de las otras provincias colonias totales completas en el Darién. Eso nos está haciendo que nosotros los darienitas tengamos un surgir cultural, porque estamos sacando el extracto de todas las otras provincias en el Darién. En realidad aquí en Darién nosotros somos multiétnicos. Aquí coexistimos entre aborígenes Emberá, Huonán, los cunas, afrodescendientes y también nosotros los mestizos. La etnia Emberá abarca 500 hectáreas y está dividida en 42 comunidades con un total aproximado de 9.000 indígenas. Se dedican a la horticultura y la pesca. La poca participación de los Emberá en la colonización obligó a los españoles a introducir gran cantidad de esclavos afroamericanos, quienes en 300 años de habitar la región han construido su propia identidad social, cultural y territorial.
los sábados de 2 a 4 de la tarde. Lo nuestro en vivo. A lo largo de la historia, los panameños han forjado una identidad alegre, extrovertida y pacífica. Panamá tiene culturas anteriores al tiempo de la colonia, con fuertes rasgos culturales que identifican al panameño. El solo hecho de convivir desde hace siglos con diferentes culturas ha logrado que esta nación esté plagada de ese espíritu pacífico y tolerante. La diversidad de la población y su origen étnico rico en matices le da un toque especial. Es un país alegre, con un color tropical muy particular. El panameño es cosmopolita y le da mayor valor a la negociación que a la confrontación. Durante la colonia española era un puerto de llegada y partida, un lugar para ferias comerciales, luego un canal que lo partió en dos países. La ubicación estratégica de Panamá y la corta distancia entre los dos océanos dio lugar a varios intentos a lo largo de los siglos para crear una ruta a través del istmo. Por fin, una empresa francesa en 1881 comienza la aventura de excavar un canal. Los accidentes del terreno, la malaria y la fiebre amarilla producen una elevada mortandad que, unido a la falta de fondos y la hostilidad de Estados Unidos e Inglaterra, hacen que el proyecto del canal francés se abandone. Con el éxito de Estados Unidos de hacer fracasar el proyecto francés y a cambio de apoyar a Panamá en su independencia, adquiere los derechos para culminar la gran obra, el control del canal y una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del mismo a perpetuidad. Panamá quedó dividida en dos partes. Finalmente, el día 15 de agosto de 1914, la primera nave surcaba las aguas de la nueva vía de comunicación. Desde entonces, más de 900.000 barcos lo han cruzado. Roosevelt la definió como la mayor proeza de ingeniería que se haya conseguido en la historia. Hay unas condiciones para que el canal de Panamá no esté sometido a los avatares gubernamentales de un partido o de otro, sino que tiene un grado de autonomía lo suficientemente importante para que la política no le incida y para que la rentabilidad económica se siga produciendo. Y todo eso se debe a que lo hubiera hecho alguien posteriormente, pero el hecho es que lo hizo un extremeño, un español, un jerezano que se llamó Vasco Núñez de Balboa, y lo hizo probablemente en el momento en que también se planteaban dudas, porque ¿qué hacer después del descubrimiento? Bueno, ¿qué hacer? Ya hemos llegado a ese sitio y ¿qué pasa? ¿Gobernamos esto? No, ¿le quitamos a los indios las riquezas que tengan? Bueno, pues Vasco Núñez de Balboa nos dice, hay un algo más que ha sido mucho más importante que las perlas que pudiera haber en el Potosí o el oro. Y ese algo más era poner en disposición del mundo un nuevo camino de comunicaciones. Y esa es la obra de Balboa. Estados Unidos gobernó la zona del canal hasta 1979, en que pasó a Panamá. Y en diciembre de 1999, el canal pasa a ser administrado por la Autoridad del Canal de Panamá. Para Panamá supone una importante fuente de ingresos en peajes y una gran oportunidad de negocio en mercancías. El peaje promedio es de $50.000 por nave y lo cruzan unas 12.000 cada año. El asentamiento original de la ciudad de Panamá fue saqueado por piratas ingleses al mando de Henry Morgan en 1671. La ciudad quedó destruida y se trasladó a una pequeña península a 8 kilómetros del asentamiento original. La mayoría de las casas del casco antiguo desaparecieron en los incendios que asolaron la ciudad. Esto permitió introducir estilos arquitectónicos diferentes.
Hoy se pueden ver casas coloniales, casas de estilo caribeño y algunas de tendencia art déco. Panamá es una tierra de indígenas llegados durante el periodo paleoindio, donde hicieron su patria los esclavos traídos de África, sustituyendo casi por completo a la población original. Buscadores de oro y fortuna llegados de cualquier rincón del mundo. Ingleses, chinos y africanos a construir el primer ferrocarril. Después, franceses y estadounidenses que trajeron antillanos, centroamericanos, asiáticos, gallegos e italianos para hacer su canal. Refugio para venezolanos y colombianos y oportunidad de negocio y trabajo para miles de españoles que escapan de la crisis. Un lugar donde islámicos, hebreos, budistas y cristianos conviven en paz. Panamá se ve, oye, huele, palpa y tiene sabor. Hay un corazón llorando. Nací 22 años después de la inauguración del canal. Tengo, mejor dicho, una educación americana gratis. Tengo nacionalidad dual, americano y panameño, pero 100% panameño, no quiero ser gringo. A veces cuando vas al selva uno quiere cazar animalitos, ¿sí no? Ya ven los pajaritos. El nombre propio original del sombrero paje toquilla. Este sombrero está hecho aquí por la historia que hizo aquí el señor expresidente Teodoro Roosevelt en la época de la Segunda Guerra Mundial. Vino a una visita comercial del canal y un empleado del canal le pusieron un sombrero de esto en su cabeza. El sol es para todos, alumbra para todos, gracias a Dios, porque es para el pobre, feo y rico famoso. Y él lo llamó Panama Hat. Cuando llegó a los Estados Unidos le preguntaron los periodistas y su gabinete por qué se llama, de dónde trae el sombrero. Inocentemente le dijo sombrero de Panamá, en inglés Panama Hat. Déjame seguir callando. San Blas, cuando llegó Cristóbal Colón, pensó, no puso nombre de San Blas, pero originalmente le decimos cuna llana. La mola es un tipo de vestimenta que utilizan las mujeres indígenas cunas, ¿ya? Al principio comenzó a ser a base de lo que es de naturaleza, cortes de los árboles, ¿no? Y después vino cambiando por a nivel mundial de lo que es textilería mundial. Ahí empezaron a observar telas y ahí empezó a cambiar lo que es el tela, ¿ves? Y ellos observaban lo que es a base de naturaleza, el movimiento de los vientos, de las olas, cómo se movía. Entonces a base de esto se expresa lo que es abstractas, geométricos. Ya comienza lo que es el arte geométrico, se llama geomorfas. Tenemos casi 365 islas por la parte atlántica. Y así como viven la vida cotidiana, ¿no? Los coloridos, sus vestimentos, es belleza. Es un paraíso diferente y es una comarca autónoma, ¿no? Por ejemplo, lo elegimos a un cacique y al pueblo, cuando se eligen, cuando ve el cacique está llevando malas cosas, lo votamos y le ponemos otro, ¿no? El pueblo manda. Solamente una parte representativa del cacique, ¿no? A partir de 1930, la urbe se expande a consecuencia de la llegada de inmigrantes campesinos que llegan a la ciudad para trabajar en numerosos proyectos asociados con las actividades de defensa. A consecuencia de ello, la arquitectura del casco viejo se ha preservado en parte, lo que ha ayudado a que sea declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la actualidad, existe en Panamá una colonia censada de más de 10.000 españoles en el que los extremeños cada vez están teniendo más peso. Es un país que por su posición geográfica está apostando mucho hacia
ser, digamos, un eje de globalización regional, y en ese sentido pues tiene una infraestructura de logística muy agresiva, muy competitiva, tiene un aeropuerto con muchas conexiones, un centro bancario y financiero que es el más activo y dinámico de la región, y en suma están jugando y están apostando por esa visión que ellos definen, digamos, de forma muy resumida en convertirse en el Singapur de América Latina, ¿no? Y eso a Extremadura le interesa y lo hemos estado viendo, porque también la logística es una de las apuestas que está haciendo la región, ¿no?, para el futuro, y que duda cabe que son dos polos de centros neurálgicos de logística que pueden encontrarse, ¿no? Panamá ha sido sin duda el país con mayor crecimiento económico de Centroamérica en los últimos años. Panama City es la ciudad más grande y poblada del país, con más de 1 millón de habitantes. Panama City, es decir, la gran ciudad que hoy es el centro financiero más importante. Y tanto era importante el descubrimiento de Balboa que ese punto es el punto de concurrencia financiero, el punto de concurrencia de clases económicas y de razas. La avenida Balboa une la ciudad pegada a la costa, y a mitad de su recorrido se puede ver una gran estatua con su figura sostenida por los 4 pueblos que componen la población de Panamá: el indígena, el africano, el asiático y el español. Para la celebración del 5º centenario se han formado comisiones en Panamá y en Extremadura, que coordinadas han programado actividades que van desde el área comercial al cultural y al educativo. Los fines de estas actuaciones son estrechar las relaciones entre los dos gobiernos y poner en valor el descubrimiento y la figura de Balboa. En Panamá es muy valorada la figura de Núñez de Balboa. Tan es así que se ha constituido por parte del gobierno de Panamá una comisión para celebrar ese 5º centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, y nosotros también desde el gobierno de Extremadura hemos hecho lo mismo, coordinándolo siempre con el gobierno de Panamá. Yo creo que Panamá está cumpliendo su papel en el mundo, nosotros hemos cumplido el nuestro, y lo que sí que tenemos que tener son unos lazos de unión y de colaboración fantásticos. Y yo creo que este 500 aniversario es importante para Extremadura, de que sus emprendedores, que sus empresas vayan allí y sigan trabajando juntos. Ha habido ya distintos contactos de direcciones generales del gobierno de Extremadura en Panamá, ha habido personas que han estado allí, han tenido distintos encuentros con personalidades, con ministros, incluso con la primera dama, que también tiene un papel muy relevante, y también ha venido delegación de Panamá a Extremadura para llevarse la pila bautismal donde tomó el bautismo Núñez de Balboa, una réplica que se encuentra y que se ha restaurado, ¿no?, recientemente en Jerez de los Caballeros. Para nosotros, desde luego, es una satisfacción que a Panamá nos una, no solamente ahora mismo ya relaciones comerciales y empresariales de cualquier tipo, que eso enriquece la vida del hombre en el planeta, sino que también compartamos la fe y que compartamos lo que Balboa llevó, ese espíritu humanista y ese espíritu creyente y religioso que nos hace mirar más allá, con trascendencia, nuestra propia vida. La casa natal del conquistador se ha convertido en un centro de interpretación, abriéndose a la ciudad, y sin perder el sabor tradicional, se han adecuado espacios con un toque contemporáneo. Un espacio definido por Feliciano Correa como un lugar donde imaginar las aventuras jamás contadas, los sufrimientos imposibles de repetir y las glorias vividas por el capitán Vasco Núñez de Balboa. Creemos que este 5º centenario no se debe quedar solo en conmemorar el hecho, que fue una auténtica gesta, sino que lo tenemos que ver también desde el presente y desde el futuro, que es que nos sirva de oportunidad de hacer que ahora Panamá nos descubra a nosotros, descubra Jerez de los Caballeros y descubra Extremadura. Por los lazos culturales, por lo tanto, y sobre todo por un deseo mutuo de cooperar en el ámbito comercial. En búsqueda de lazos de unión, rápidamente encontramos extremeños que en su día decidieron dar un giro a su vida y comenzar la aventura de los negocios,
o de nuevos retos profesionales en Panamá. La empresa pues siempre ha querido diversificar y abrir oficinas en todo Centroamérica, que es lo que hemos hecho. Y bueno, pues yo abrí aquí en Panamá la empresa, la compañía. Empezamos con 2 personas y ahora hay una planilla ahora mismo de 500, ¿no? Le pido a Dios el que es omnipotente que me lleve con bien. Trabajo como piloto en Copa y digamos la actividad principal de esta aerolínea es conectar vía el hub de Panamá, que se utilizan como punto de conexión principal todas las ciudades importantes desde lo que es Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica. Yo soy el director de la consultora Sílice. Es una consultora tecnológica ubicada en Mérida. Llegamos a Panamá y nos solicitaron copresidir con la Universidad Tecnológica de Panamá lo que fue el primer congreso de conocimiento libre. Mi novio estaba aquí en esa época y bueno, y pensé que podía ser una buena opción. Voy acelerando y a la vez recordando tu beso, tus abrazos, tu natural belleza. Bueno, pues los primeros pasos madrugando, visitando hoteles, conociendo un poco el país, ¿no? Un poco el caos del principio, ese tráfico, la diferencia, ¿no? De la ciudad, los contrastes, ¿no? De la ciudad, de la avenida Balboa a otros barrios como Caledonia y todo ese contraste, pues bueno, es impactante, ¿no? La verdad es que en Europa esos contrastes tan marcados de pobre y rico, pues no se nota, y a mí eso es lo primero que te choca en el país cuando llega, ¿no? Por aquí eché unos currículum y la verdad que tuve suerte porque encontré trabajo en un periódico, que era lo que yo estaba buscando. Es ella que está llamando para preguntar por dónde voy, si voy llegando. Estamos haciendo centrales hidroeléctricas en la zona de Chiriquí, que es donde hay agua, en la zona noroeste. Y bueno, pues la generación es allí porque es donde hay agua y es donde estamos haciendo pues 8 proyectos de centrales hidroeléctricas. Hemos entregado ahora mismo 4 y estamos haciendo otros 4. En colaboración con la Junta de Extremadura trajimos al Congreso toda la experiencia que en Extremadura habían desarrollado tanto Sílice como otras compañías de Extremadura, y eso nos sirvió de excusa o de motivo para empezar a buscar alternativas al mercado nacional en un momento en el por qué no nuestro conocimiento, por qué no una empresa de 16 personas que estamos ahora mismo, podíamos trasladar ese conocimiento que estábamos aportando a la región fuera de la región, ¿no? Aquí se está construyendo, como sabéis, la ampliación del canal. Lo está haciendo una empresa española en sociedad o en asociación con otras empresas, ¿no? Una local o una italiana. Y se está haciendo la ampliación, es una empresa, la empresa líder es española y por lo tanto pues han venido muchas empresas españolas a colaborar con SACIR, ¿no? Nuestro éxito y nuestro orgullo más reciente es que el 8 de agosto del año pasado nos contrataron para desarrollar la primera plataforma de administración electrónica para dispositivos móviles. Panamá va a ser el primer país del mundo en el que todos los trámites del municipio se puedan realizar desde dispositivos móviles, y bueno, para nosotros un orgullo porque va a ser nuestra empresa quien lo desarrolle. Tenemos que aprovechar que un extremeño hace 5 siglos descubrió el Mar del Sur y que por lo tanto desde el afecto que tiene el gobierno de Panamá a esa figura podamos seguir intercambiando lazos, no solamente en el aspecto comercial, que es muy importante y más en un momento como el actual, sino en el cultural, y de paso también que los extremeños conozcan a uno de sus hijos más ilustres. He ido adelante como guía y aún abriendo los caminos por mi mano. Por doquiera que he andado, siempre quise que los indios de esta tierra sean muy bien tratados, no consintiendo hacerles mal ninguno, tratándoles con mucha verdad, dándoles muchas cosas de las de Castilla por atraerlos a nuestra amistad. Yo he procurado
de nunca hasta hoy haber dejado andar la gente fuera de aquí sin yo ir delante, ora fuese de noche o de día. Teníamos más oro que salud, que muchas veces fue en muchas partes que holgaba más de hallar una cesta de maíz que otra de oro. En solo 4 días se inaugura una de las ferias ganaderas más importantes de toda España, la de San Miguel, en Zafra. Una feria internacional que cada año atrae a miles de personas de toda la comunidad y también del resto del mundo. Sus protagonistas son el ganado y los ganaderos. Ellos mantienen tradiciones centenarias en la compra y venta de ganado. Se ha hecho un trato, será nuestro siguiente documental. No se lo pierdan porque ustedes y Extremadura son nuestros protagonistas.